Hola a todos, bienvenidos a Aula de Ciencias. Hoy resolvemos el modelo 0 de la SPAU 2025 de Química de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero antes, dejadme que os recuerde que tanto en mi página web como en mi canal de YouTube tenéis ya las soluciones a los diferentes modelos ceros de algunas de las comunidades autónomas. En la página web, aparte, tendréis también el PDF de todos los modelos ceros que se han publicado ya para preparar bien las próximas PAU 2025 de Química. El enlace a mi página web lo encontraréis en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, empezamos a resolver y ver paso a paso cómo es este modelo cero para las PAU 2025 de Química de Madrid. Antes de empezar a resolver, vamos a ver un poco en general en qué consta este examen. Fijaros que consta de 4 preguntas que tenemos que responder, siendo la primera obligatoria, no tenemos opciones a elegir, así que esta primera pregunta, la tendremos que resolver 100% todos los apartados. En cambio, en los siguientes apartados, tanto en la pregunta 2 como en la 3 como en la 4, fijaros que tendremos opción A y opción E, opción B, 3A, 3B, 4A, 4B. Así que de estas dos solo tenemos que hacer una. Mi consejo, como siempre, ¿cuál es? Pues que os leáis las dos preguntas, que intentéis de la forma más rápida posible, porque tampoco tenéis mucho tiempo, ver, pues este ejercicio lo haría de esta manera, haría esto, lo otro, vale, sí, sé plantearlo. Y pero aquí esto no sé, lo que me está preguntando no sé cómo hacerlo. Bueno, pues como no sé cómo hacerle, me paso al siguiente. ¿De acuerdo? Vosotros mismos tenéis que saber qué temas se os dan mejor o qué parte del tema se os puede dar mejor y elegir entre una opción o la otra. Pero ya sabéis que yo lo que voy a hacer es resolver todas las preguntas para que tengáis más conocimientos y podáis ir mucho mejor preparados al examen. Entonces, ahora sí, empezamos a resolver los ejercicios. Pues empezamos con el 1, que nos dice que responda a las siguientes cuestiones, y en el apartado A nos dice que en el laboratorio se dispone de una disolución acuosa de plata positivo 1 molar y varios electrodos, cuyos potenciales de reducción se indican en la tabla 1. Utilizando estos datos, razone qué electrodo o electrodos puede o pueden actuar de ánodo para que el cátodo se obtenga plata metálica de forma espontánea. Para él o los procesos redox seleccionados, escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y calcule el potencial de la pila formada. Apartado B nos dice que a partir de los datos de la tabla 1, razone si se disuelve la plata metálica en una disolución de ácido nítrico 1 molar, formule y ajuste por el método del ion-electrón las semirreacciones de oxidación, reducción y la reacción iónica. Y por último, en el apartado C nos pide que la galvanonestesia es un proceso electrolítico mediante el cual se cubre un objeto metálico con una lámina de otro metal. Esta técnica se emplea, por ejemplo, para el cromado, dorado o plateado de metales menos nobles, como podemos ver en la figura 1. Se ha preparado una disolución de nitrato de plata y se quiere utilizar para recubrir de plata una cucharilla metálica. Calcule durante cuántos minutos debe ser aplicado una corriente de 5 amperios a la disolución de nitrato de plata para depositar 10,1 gramos de plata metálica sobre la cucharita. Y nos dan de datos las masas atómicas del oro, la constante de Faraday, la tabla 1 con los potenciales de reducción y la figura 1 donde se ve este recubrimiento de un objeto en un baño de nitrato de plata. Pues bien, como siempre, una vez después de leer el enunciado de principio a final, vamos a plantear el enunciado paso a paso. El apartado A nos dice que tenemos una disolución que es de plata más 1 molar, y también ponemos de diferentes electrodos. Los electrodos, recordar que son las láminas metálicas, ¿vale? De los que tenemos en la tabla. Pues tenemos el de oro, tenemos plata, tenemos cobre y tenemos hierro. ¿De acuerdo? Utilizando estos datos nos dice que razonemos qué electrodos pueden actuar de ánodo para que en el cátodo se obtenga plata metálica. Es decir, tenemos que en el cátodo,
que recordar cátodo reducción pasa de plata más a plata, y ahora nos está pidiendo que de estos electrodos de aquí arriba, ¿cuáles podrían ir en el ánodo? Entonces siempre sería la reacción del metal a su catión, ¿de acuerdo? Entonces, que para los procesos redox seleccionados escribamos las reacciones que tienen lugar tanto en el ánodo como en el cátodo y calcular el potencial de la pila formada. Pues bien, lo que tenemos que saber es el potencial de reducción de esta reacción de aquí. La de la plata, de plata más a plata, fijaros que es 0,8. Si yo quiero saber cuáles pueden actuar de ánodo, sé que la suma de los dos, la FEM de la pila, tiene que ser mayor a 0. Entonces tengo que ver para cada uno de los electrodos si se podrían utilizar o no. Fijaros que en el caso del oro sería de oro a oro más 3 y su potencial de reducción es 1,52. La FEM de la pila será la FEM, recordar, del cátodo menos la FEM del ánodo. ¿Y por qué hacemos este menos? Pues bien, porque las FEM que tenemos son de reducción y esta reacción de aquí es una oxidación. Tenemos que hacer el cambio de signo porque la reacción va en sentido contrario. Así que sería 0,8 menos 1,52. Y fijaros que la FEM en este caso sería negativa, por lo que no se podría dar. Mirando la tabla, vemos que en el caso del cobre y del hierro sí que podríamos tener. ¿Por qué? Porque sería 0,34, 0,8 menos 0,34 es un número positivo, y luego en la del hierro sería 0,8 menos 0,44, los dos positivos, la FEM de la pila sería mayor a 0. Así que las dos que podemos utilizar son la del cobre y la del hierro. Vamos a hacer las semirreacciones de cada una de ellos. En el caso del cobre tenemos que en el cátodo ya hemos dicho que se utilizaría plata más y plata, y el ánodo pasaría del cobre al cobre más 2, teniendo una FEM de 0,8 menos 0,34, es decir, de 0,46. Y para el hierro, en el cátodo tenemos también el plata más a plata, en cambio en el ánodo es de hierro a hierro más 2. Fijaros que para igualar las reacciones tenemos que poner un electrón aquí, dos electrones aquí, un electrón por aquí y dos electrones por aquí. ¿De acuerdo? Y esta FEM sería 0,8 menos 0,44, es decir, 1,24. Las unidades no nos las dejemos, que es muy importante. Y en el apartado B, pues bien, en el apartado B nos pide que a partir de los datos de la tabla 1, que ya los hemos utilizado también, razonar si se disuelve plata metálica en una disolución de ácido nítrico. Es decir, yo tengo plata metálica, que pasaría a plata más, y ver si esto podría suceder en una disolución de ácido nítrico, es decir, de HNO3. Pues bien, de plata a plata más aumenta, esto es una oxidación y esto ocurre en el ánodo. Por lo que la del nitrógeno tendría que ser la reducción. Fijaros que tenemos que NO3 negativo puede dar NO y esto es una reducción
y sucede en el cátodo. Por lo que estas dos reacciones podrían ir entre sí. Ahora vamos a ver si lo que daría es una reacción espontánea, por lo que la plata se disolvería. ¿Cómo? Pues como hemos hecho antes, calculando la FEM de la pila. La FEM de la pila será la FEM, recordar, de la reducción menos la FEM de la oxidación. Es decir, la del nitrógeno 0,96 menos 0,8. Nos da 0,16 voltios, es un valor positivo, por lo que esta reacción sí puede suceder. También nos dice que formulemos y ajustemos por el método del ion-electrón las semireacciones, tanto de oxidación como de reducción, y que hagamos la reacción iónica. Pues bien, vamos a ir paso a paso, volvemos a escribir las reacciones. Tenemos la de la plata, tenemos una plata en cada lado, así que no tenemos que hacer nada más, ni poner hidrógenos ni oxígenos porque no hay, solo poner el número de electrones necesarios como hemos hecho antes. En cambio, en el del nitrógeno sí que vamos a tener que hacer más cosas. Es verdad que solo tenemos un nitrógeno en cada lado, pero que a la izquierda tengo 3 oxígenos y a la derecha solo uno, así que le voy a sumar 2 moléculas de agua para igualar. Esto hace que cree 4 protones y que los 4 protones con la carga negativa me haga compensarlo con 3 electrones por aquí. Ya tenemos las semireacciones igualadas y ahora tenemos que hacer la reacción iónica. ¿Cómo lo hacemos? Sumando estas dos reacciones. Perdonad. Pero antes de sumarlas tenemos que hacer que el número de electrones en las dos sea la misma, por lo que arriba lo voy a multiplicar por 3. Finalmente me quedará esto en un lado y en el otro fijaros que los electrones se compensan, para eso era la idea de multiplicarlo por 3, y esta será la reacción igualada, la reacción iónica igualada. Y por último tenemos el apartado C, y en este apartado C nos dice que esta galvanoestegia es el proceso por el cual se recubre un objeto metálico con una lámina de otro metal. Pues bien, nos dice que queremos hacer lo que se ve en la figura 1, que es el recubrimiento de un objeto en un baño de nitrato de plata, y entonces dice que se ha preparado esta disolución, como veis, de nitrato de plata, y se requiere utilizar para recubrir esta cucharilla. Calcule durante cuántos minutos, es decir, nos pide el tiempo, que se debe aplicar una corriente de una intensidad de 5 amperios a la disolución del nitrato de plata para depositar 10,1 gramos de plata metálica sobre la cucharilla. Pues bien, ¿cómo haremos esto? Pues fácil. Nosotros sabemos que tenemos que depositar 10,1 gramos de plata. Yo, para calcular el tiempo, lo voy a tener que hacer con la fórmula de carga es igual a intensidad por tiempo. Por lo que, si quiero el tiempo, tengo la intensidad, lo que me falta es calcular la carga. ¿La carga cómo la calculamos? Pues son los electrones que se han intercambiado. ¿Cómo lo puedes saber? Pues por la reacción de semirreacción de plata, que hemos visto antes que de plata pasa a plata y se intercambia un electrón. Por cada mol de plata, un mol de electrón. Pues como yo tengo los gramos de plata, los voy a pasar los gramos a moles con el peso molecular. Y con la estequiometría de la reacción sé que un mol de plata son un mol de electrones. Y veo que tengo 0,094 moles de electrones. Y la constante de Faraday, que es este 96.485, nos dice que son tantos coulombs por un mol de electrón. Pues bien, un mol de electrón equivale a una carga de 96.485 coulombs. Y aquí tengo ya que la carga necesaria para depositar estos 10,1 gramos de plata son 9.031,5 coulombs. Pues esto lo sustituyo en la fórmula que tenemos aquí abajo.
5 que es la intensidad por el tiempo, y me da que el tiempo es igual a 1806,3 segundos. Nos pide minutos, cuidado con esto, ¿de acuerdo? No dejemos el cálculo aquí, no nos pide los segundos, nos dice calcula durante cuántos minutos. Pues bien, 60 segundos son un minuto, en total 30,1 minutos es el tiempo necesario para depositar estos 10,1 gramos de plata. Vamos ahora con el ejercicio 2, que recordar que en el examen vosotros solo tenéis que hacer la opción A o la opción B. Y yo voy a hacerlo todo para que vosotros tengáis una mejor preparación y sepáis hacer todos los temas. Contra más sepáis, mejor para vosotros, más preparados iréis al examen y así elijáis la opción que elijáis, no os equivocaréis. Pues bien, empezamos con el 2A. ¿Y qué nos dice? El 2A pues nos dice que dados unos elementos A, B y C que tienen z igual a 11, 16 y 17 respectivamente, responda a las siguientes cuestiones. A. Identifique su nombre, símbolo y escriba su configuración electrónica. Indique y explique de forma razonada cuál es su ion más estable. B. Justifique qué elemento presenta mayor radio atómico, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. Y C. Considere los compuestos que se obtienen cuando se combinan A. uno consigo mismo y 2 con el elemento C. Y para cada uno de ellos escribir su fórmula y explicar el tipo de enlace más probable. Pues bien, tenemos un elemento A que no sabemos cuál es, pero que tiene Z igual a 11, un elemento B de Z igual a 16 y un elemento C de Z igual a 17. Y nos dice en el apartado A que los identifiquemos cada uno de ellos. Pues bien, para identificarlos lo que vamos a hacer es su configuración electrónica. El A es 11 y recordar que tenemos que hacer el 1s2, 2s2, 3s, aquí 2, 3 no, 2. 2p, 3p, 3d, ¿vale? Para ir calculando los números, la configuración electrónica. El A es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, es decir, es un elemento que está en la tabla periódica, si tenemos esto como tabla periódica, está en el grupo 1, periodo 3. Pues yo me tengo que saber la tabla periódica, sé que es hidrógeno, litio y el de abajo el sodio. Pues el elemento A es el sodio. El elemento B, Z igual a 16, pues hacemos la configuración electrónica, 2p6, 3s2, 3p4. Vale, pues ahora sé que es del grupo 4, 5, 6, 6, es decir, 16, es decir, del grupo del oxígeno. Y es el que está en tercera posición. ¿Vale? Así que es el azufre, porque yo me sé este grupo cómo está situado. Veis que es muy importante sabernos la configuración electrónica, perdón, la tabla periódica para saber situar los elementos. Y por último, el C de 17, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 del 10. Falta un electrón, es del grupo 17, es decir, de los haluros. Es en la posición 3, igual que el de anterior, y en este caso es el cloro. Pues ya tenemos que el elemento A es el sodio, el B es el azufre y la C es el cloro. Nos pide que escribamos el nombre, el símbolo, su configuración electrónica. Vamos a escribir el nombre, sodio, azufre, cloro. Indique y explique de forma razonada cuál es el ion más probable de cada uno de ellos. Pues bien, el ion más probable, ¿cuál es? Pues es el ion que hará que el elemento se quede en configuración de gas noble. ¿De acuerdo? Primera capa, 1s. Segunda capa, 2s, 2p. Tercera capa, 3s1. Pues el elemento A, lo más probable es que pierda este electrón. Si pierde este electrón, se quedará con carga más 1. En cambio, el elemento B, fijaros que la primera capa, segunda capa, la tercera, lo que le hace es que le faltan dos
electrones para tener configuración de gas noble, de capa llena, pues ganará estos 2 electrones. Y el C, lo mismo, pero en este caso solo un electrón. Es decir, será sodio más, azufre 2 menos y cloro negativo. Estos serán los 3 iones más probables de cada uno de ellos. Bien, seguimos ahora con el apartado B. El apartado B nos dice que identifiquemos el compuesto, que justifiquemos qué elemento presenta mayor radio atómico y mayor energía de ionización y afinidad electrónica. Pues bien, fijaros que los 3, si volvemos atrás, la configuración electrónica, los 3 están en el mismo grupo, en el grupo 3. Es decir, yo tendré el sodio aquí y en el mismo grupo tendré el azufre y al lado el cloro. ¿Qué pasa en un mismo periodo? Pues bien, los 3 como están en un mismo periodo, yo sé que en un mismo periodo, cuando voy de izquierda a derecha, lo que hace es aumentar la carga nuclear afectiva. Esto lo que implica es que aumenta la atracción de los electrones hacia el núcleo. Los electrones de la capa más lejana, ¿vale? Por eso que de ir de izquierda a derecha, al haber mayor atracción, el radio será más pequeño. Así que el radio más grande será el del sodio. ¿Y qué pasa con la afinidad electrónica? Pues bien, recordar que la afinidad electrónica, empezamos con la energía de ionización, que era lo primero. La energía de ionización es la capacidad que tiene de ceder un electrón. Como aumenta la atracción hacia este, cada vez es más difícil que se arranque este electrón, por lo que la que tendrá la energía de ionización más grande será el cloro. Y con la afinidad electrónica pasa algo similar. La afinidad electrónica, recordar que es la capacidad de atraer un electrón. Sabemos, como hemos dicho, que de izquierda a derecha aumenta la carga nuclear efectiva, por eso que tiene más capacidad de atraer electrones, y lo que hace es aumentar en valor absoluto la afinidad electrónica, porque recordar que es negativa, entonces es más negativa, ¿de acuerdo? Así que la afinidad electrónica más grande también será la del cloro. Y por último tenemos el apartado C, que nos dice que considere los compuestos que se obtienen al combinar A consigo mismo, es decir, sodio con sodio, y sodio con el elemento C, que es el cloro. Pues bien, el sodio es un metal, cuando se une con él mismo lo que hace es un sólido metálico, así que el tipo de enlace es un enlace metálico. Y el sodio con el cloro, fijaros que tenemos un elemento muy electropositivo, sodio más, con un elemento muy electronegativo, cloro negativo. Un elemento de un metal con un no metal lo que hace es un sólido iónico. Y el enlace que hay entre ellos es el enlace iónico. Pues bien, en el 2B, ¿qué nos dice? Pues en el 2B nos dice que a temperatura ambiente la sal común, el cloruro de sodio, es un sólido cristalino y que el CoCl2 es un gas. Entonces nos pide que A, explique el tipo de enlace intramolecular para cada una de las sustancias, B, dibuja la estructura de Lewis y nombre y dibuje la geometría molecular del CoCl2 utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, indique la hibridación del átomo de carbono. Y C, represente el ciclo de Born-Haber para la formación de NaCl sólido. A partir de la reacción Na sólido más un medio de Cl2 gas da NaCl sólido, indicando el nombre de las energías implicadas en cada una de las etapas. Pues bien, como nos ha dicho, NaCl es un sólido cristalino a temperatura ambiente y el CoCl2 es un gas.
en el apartado A nos dice que qué fuerzas intramoleculares, es decir, entre los átomos hay. Pues bien, el NaCl, como hemos visto anteriormente, un elemento electropositivo con un elemento electronegativo, un elemento metálico con uno no metálico. El tipo de enlace es un enlace iónico. En cambio, el COCl2 es enlaces covalentes, porque son entre moléculas no metálicas, ¿de acuerdo? Entre moléculas no, entre elementos no metálicos, perdonad. Y en el apartado B nos pide que dibujemos la estructura de Lewis, nombrar y dibujar la geometría molecular. Pues bien, como siempre empezamos con el elemento más electropositivo en el centro, que es el cloro. El cloro tiene 4 electrones de valencia, porque es del grupo 14, y tiene a su alrededor un oxígeno y 2 cloros. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, de hecho más, y el cloro 7. Pues bien, cada cloro para completar el octete cogerá un electrón del carbono y el oxígeno, que tiene 6, cogerá 2 para completar el octete, quedando finalmente la molécula tal que así, con los pares de electrones libres del oxígeno y del cloro. Esto hace que la molécula sea una AB3 y esto implica que esta geometría es la trigonal plana. Vale, también nos pide la hibridación del átomo central. Pues recordar que por cada par que tiene es un orbital, spp, pues sp2 en este caso. Y por último, en el apartado C nos pide el ciclo de Born-Haber. De acuerdo, el ciclo de Born-Haber paso a paso y con calma. Nosotros nos está dando primero la reacción de formación del sodio, donde es sodio sólido más un medio de Cl2 gas que da NaCl sólido. Pues bien, en los ciclos de Born-Haber siempre tenemos la energía reticular, que es la energía de formación también de la sal a partir de sus iones en estado gas. Y es esto de aquí. Y esto es la U, que es la energía reticular. Ahora tenemos que ver cómo pasar del sodio sólido a sodio más gas y del cloro 2 gas al cloro menos gas. Pues bien, lo primero que haremos será el cambio de estado. El sodio es sólido y yo lo quiero gas, por eso que pondré sodio gas. De sólido a gas esto es una sublimación, por lo que esto es la entalpía de sublimación. Y luego de sodio gas a sodio más gas, lo que tenemos es la energía de ionización del sodio. Perfecto. Ahora, ¿qué nos pasa? Pues bien, que tenemos el cloro 2 gas, es decir, lo tenemos en fórmula molecular. Lo queremos solo el elemento. Es decir, que pasamos del cloro 2 a cloro. Y el estado el mismo en gas, no tenemos ningún problema. ¿Esta qué es? Pues esto es una energía de disociación. Y ahora pasamos del cloro a cloro negativo. ¿Y esto qué es? Pues esto es una afinidad electrónica del cloro. Y este sería ya cerrado el ciclo de Born-Haber para este compuesto. Pues seguimos ahora con los ejercicios 3. Empezamos por el 3A, que nos dice que responda a las siguientes cuestiones. A, indique el producto mayoritario de reacción
y nombre y explique la regla que lo produce. Escribe los nombres de reactivos y productos de los compuestos orgánicos, indicando cis y trans para los isómetros geométricos cuando existan. Y nos dan 2 reacciones. Y en el apartado B nos dice que complete las siguientes reacciones identificando las sustancias A, B, C y D con la fórmula y el nombre. Y nos da 1, 2, 3, 4 reacciones. Pues bien, este 3A, en el apartado A nos dice que tenemos 2 reacciones. La primera de este ciclohexano con un doble enlace, pues bien, ¿qué compuesto es? Pues el nombre es, aquí tenemos 2 carbonos, en esta parte de aquí, 2 carbonos, es decir, etenil, porque es un sustituyente, y ET y no ETA, porque tiene un doble enlace, y esta parte de aquí es un ciclohexano, pues etenil, ciclohexano. Y reacciona con cloruro de hidrógeno para dar, ¿qué es lo que da? Pues bien, fijaros que lo que tenemos es que este cloruro de hidrógeno lo que hará será una adición sobre este doble enlace, poniendo en una posición el hidrógeno y en la otra el cloro. ¿Y dónde va a ir cada uno? Pues bien, por la regla de Markovnikov lo que sabemos es que el hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, se adhiere al átomo de carbono donde hay mayor número de hidrógenos. En este de aquí tenemos un hidrógeno y en este aquí tenemos 2 hidrógenos. Por eso el hidrógeno se situará en este carbono de aquí, siendo esto CH3, y el cloro se añadirá en el otro carbono de aquí. Y hemos dicho que esto es por la regla de Markovnikov, y el nombre de este compuesto es similar al anterior, pero en cambio de etenil ahora será etil. Y también tenemos que decir que es el cloro, pues en la posición 1 tenemos 1 cloro, etil, ciclohexano. Y 1 cloretil lo ponemos entre paréntesis para indicar que este cloro está en la posición 1 del etilo, no del ciclohexano. ¿De acuerdo? Y en la segunda reacción tenemos este compuesto, el CH3CHOH, CH22CH3, que reacciona con el ácido sulfúrico y calor. ¿Vale? La calor se representa con este triángulo. Eso para vosotros ahora mismo os es igual. Pues bien, ¿cuál es este compuesto? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este es el pent. Fijaros que en la posición 2 tenemos un alcohol. No tenemos ningún doble enlace, entonces pentan 2-ol. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos da esto? Pues bien, en este caso, cuando hay calor, lo que hay es una deshidratación. Lo que hace es perder este OH y también perder un hidrógeno de uno de los carbonos de al lado. ¿Y cuál es el que se forma? Pues bien, por la regla de Saiztez, lo que se consigue es el alqueno más sustituidos, es decir, el que tenga mayor número de carbonos unidos. Fijaros que aquí solo tenemos un carbono unido, en cambio aquí tenemos 2. Así que se irá el hidrógeno de este de aquí, quedando CH3, CH, doble enlace, CH, CH2, CH3. Y ahora tenemos 5 carbonos igual, 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo que tenemos ahora es un doble enlace, es decir, tenemos el pent 2-eno. Y dentro de si es el cis o el trans, porque fijaros que también nos pregunta que digamos indicando el cis y el trans para los isómeros geométricos que existan, y en este caso es donde tenemos la posibilidad de cis o trans, porque recordar, para que podamos tener cis o trans, los dos sustituyentes tienen que ser diferentes en cada carbono. En este caso, lo que se forma es el cis.
ya que el trans es más desfavorable porque hay mayor repulsión. Es decir, si yo tengo los dos grupos grandes aquí y los hidrógenos aquí, esto se genera una repulsión. Así que lo más lógico es que se cree el isómero cis pent 2-eno, ¿vale? No el trans por la repulsión, sino el cis, así los dos para uno diferente, la fórmula quedaría de esta forma de aquí. Si dibujáramos la geometría, ¿de acuerdo? Y después tenemos el apartado B, y en el apartado B nos dice que identifiquemos el A, B, C y D de la cada reacción. Pues empezamos por la primera. En la primera nos dice que el etanol, CH3, CH2, OH más H2SO4 y calor, fijaros que es la misma reacción anterior, es una deshidratación. En este caso, el alcohol, como está en un carbono terminal, solo se puede formar el doble enlace hacia aquí, por lo que A es igual al CH2, doble enlace CH2, y esto es el eteno o el etileno. La segunda reacción nos dice que el etanol, el mismo compuesto, CH3, CH2, OH, reacciona con un oxidante frío. Esto de oxidante frío significa que es un oxidante suave, débil. Pues bien, nosotros sabemos que los estados de oxidación en las moléculas orgánicas, la primera es el alcohol, la segunda la acetona o el aldehído, y después tenemos el ácido carbónico. Pues bien, primera oxidación, segunda oxidación. En el caso de un oxidante frío es una oxidación débil, por lo que se forma la acetona o el aldehído. En el caso de un alcohol terminal lo que se crea es un aldehído. En este caso es el CH3CO hidrógeno. ¿Vale? ¿Y este qué compuesto es? Pues esto es el etanal, o también conocido como acetaldehído. Y el 3, pues el 3 nos dice el B, que es este etanal, más un oxidante. Pues hemos dicho que del aldehído pasamos al ácido carboxílico, que este es C. Y C es CH3, C, doble enlace O, OH. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Pues este es el ácido acético o el ácido etanoico, como queráis. Y por último, el 4, que nos dice Na, es decir, una polimerización, que da D. Pues bien, en una polimerización lo que hace es que el compuesto A, que es el CH2, doble enlace CH2, se haga una cadena larga de N moléculas. En este caso, lo que pasa es que se junta con otra H2, pues lo que os decía, que este CH2 cogerá otro CH2 que haya al lado, y lo que pasará es que este doble enlace atacará este de aquí para unir la cadena, después aquí habrá otro CH2, CH2 y pasará lo mismo, y así en eterno se creará el conocido como polietileno, también conocido como PE, que sabéis que es un plástico. Y con esto tenemos el 3A. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el 3B. Pues bien, el 3B nos dice, indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y justifique las respuestas formulando la reacción a la que se alude. Pues bien, tenemos este 3B
En esta A nos dice que la adición de hidrógeno molecular en presencia de un catalizador al doble enlace del trans-but2-eno permite obtener el alcano correspondiente. Pues bien, nosotros tenemos el doble enlace de una molécula, a él se le da hidrógeno en presencia de un catalizador para que la reacción vaya más rápido y se acaba formando el alcano correspondiente. Pues sí, porque nosotros cuando tenemos el hidrógeno, si va a un doble enlace, si esto de lo que sea, este hidrógeno irá aquí, este va aquí y se crea el alcano correspondiente. Así que esta primera pregunta es cierto, ¿de acuerdo? A un doble enlace, siempre que le ponemos hidrógeno con presencia de un catalizador, se obtiene el alcano correspondiente. En la B, la reducción de butanal conduce al ácido carboxílico con el mismo número de átomos de carbono. Pues bien, si yo tengo un butanal, es decir, un aldehído, si le reacciona con algo que sea un reductor, es al contrario de lo que hemos dicho antes. Tenemos alcohol, aldehído, ácido, hacia aquí oxidación, hacia aquí reducción. Es decir, si se reduce, pasará al alcohol. No pasará, como nos dice aquí, al ácido carboxílico. Así que esta es falsa. ¿Qué más? El C. ¿Qué nos dice la C? La C nos dice que la etilamina se comporta como base en una disolución acuosa. Pues bien, la etilamina, que es esta de aquí, en agua, vamos a ver qué ocurre. Pues no sabemos que el amoníaco es capaz de captar un protón del agua, creándose este catión de aquí. Perdonad porque no sé qué le está pasando a la tablet hoy. Creándose este catión de aquí y dejando ir OHs, por lo que se comporta como una base, y es lo que nos dice el apartado, que la etilamina se comporta como base en una disolución acuosa, así que cierto. Y por último, el apartado D nos dice que la deshidratación del etanol por el ácido sulfúrico produce etino. Pues bien, el etanol hemos dicho antes que es este CH3, CH2OH. Si reacciona con un ácido y calor, ¿qué nos pasa? Pues nosotros sabemos que lo que pasa es que este OH y uno de los hidrógenos de aquí se forma la molécula de agua, por eso la deshidratación, y lo que queda es el CH2, doble enlace, CH2 más agua. Y este compuesto de aquí no es el etino, sino que es el eteno, porque lo que tenemos es un doble enlace y no un triple enlace del eti. La I, recordar que nos indica un triple enlace. Por eso que esta de aquí es falsa. Y con esto hemos acabado estos dos ejercicios 3A y 3B, y vamos a ver ahora qué nos piden en el 4A. El 4A nos dice que para las siguientes reacciones en equilibrio respondamos a las preguntas. A. H2S gas más I2 sólido reacciona en equilibrio formando 2HI gas más S sólido a 60 grados centígrados y calcule la Kp y la Kc si las presiones parciales en los equilibrios para el yoduro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno son 3,65 por 10 a la menos 3 atmósferas y 0,99 atmósferas respectivamente. B. De otra reacción, SO2 gas más un medio de oxígeno gas en equilibrio con SO3 gas, utilizando las entalpías de formación, determine
hacia donde se desplazará el equilibrio al aumentar la temperatura. Y los datos que nos da es la constante de los gases y nos da las entalpías de la reacción del apartado B. Así que este 4A en el apartado A nos dice que la reacción es H2S gas más yodo sólido en equilibrio con 2HI gas más azufre sólido, y esto es a 60 grados centígrados. Y nos pide que calculamos la Kp y la Kc sabiendo que la presión parcial en el equilibrio de HI es 3,65 por 10 a la menos 3 atmosferas y que la presión parcial del H2S es igual a 0,99 atmosferas. Pues bien, como tenemos las presiones parciales, lo primero que vamos a calcular es la K sub P, porque recordar que la K sub P son las presiones parciales de cada uno de los gases que hay en el equilibrio en valor de atmosferas, en este caso, que es lo que tenemos. ¿Qué tenemos de gases? Pues de gases solo tenemos estos dos. Tenemos la presión parcial del HI al cuadrado dividido entre la presión parcial del sulfuro de hidrógeno, es decir, 3,65 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido entre 0,99. Y esto nos da que la Kp es 1,35 por 10 a la menos 5. ¿Y cómo calculamos la Kc? Pues recordar que la Kp es igual a la Kc RT incremento de N. Y el incremento de N, recordar que son los moles de gas de reactivos menos la de productos, en este caso 2 menos 1, así que si sustituimos Kp 1,35 por 10 a la menos 5 es igual a la Kc, que lo tenemos que buscar, R nos la da el enunciado con 0,082, temperatura 60 grados, pero recordar que le tenemos que sumar los 273 para pasar a grados Kelvin, elevado a la 2 menos 1. Y esto nos da que la Kc, la constante por concentración, es 4,94 por 10 a la menos 7. Recordar que cuando los moles de gas son iguales en reactivos y en productos, la Kp es igual a la Kc, pero en este caso, al no serlo igual, teníamos que calcularla. Y después, en el apartado B, nos decía que teníamos otra reacción, esta SO2 gas más un medio de oxígeno gas en equilibrio con el SO3 gas, nos dice que un aumento de la temperatura hacia donde se desplaza la reacción. Pues bien, lo que vamos a calcular es la entalpía de la reacción, que recordar que son las entalpías de los productos menos la entalpía de los reactivos. En este caso, el producto es el SO3, que son menos 395,7 kilojoules partido por mol, menos la del SO2 gas, que es menos 296,8. La del oxígeno no nos la da porque recordar que las entalpías de formación de los elementos en estado estándar es 0. Pues bien, ¿qué nos da esto? Pues una entalpía de menos 98,9 kilojulios partido por mol. Fijaros que es negativa, es decir, es una reacción exotérmica. Recordar que las reacciones exotérmicas, un aumento de la temperatura, lo que hace es favorecer la reacción inversa. Así que un aumento de la temperatura en esta reacción lo que hace es que aumente la concentración de los reactivos, que la reacción se desplace hacia los reactivos. Y para acabar tenemos este ejercicio 4b, que nos dice que se dispone de 3 disoluciones acuosas a 25 grados centígrados, una de HNO3 con un pH 1, otra de ácido acetil salicílico con un pH 2,24 y la última de hidróxido de sodio a pH 12. A. Para cada disolución escriba los equilibrios de disociación en agua y calcule su concentración inicial. Y B. Explique sin hacer cálculos si al combinar volúmenes iguales de las disoluciones anteriores de HNO3 y NaOH el pH será igual, superior o inferior a 7. Y el dato que nos da es la constante de acidez del ácido acetil salicílico. Pues bien, tenemos una reacción
ahí tenemos una reacción. Tenemos una disolución primera, que es este ácido nítrico a pH 1. Luego tenemos el ácido acetil salicílico con un pH 2,24. Y por último tenemos el hidróxido de sodio, que como es una base tiene un pH igual a 12. Para cada disolución escriba los equilibrios. Pues bien, en la primera, el HNO3, fijaros que no nos está dando el enunciado ninguna constante de acidez de este ácido. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte, así que en agua se disocia en sus iones completamente. También nos pregunta el pH, nos pregunta la concentración inicial de cada uno. Al inicio esto tiene una concentración inicial, de esto nada, y en equilibrio no tenemos nada, y esto concentración inicial. Por lo que fijaros que la concentración inicial es igual a la concentración de protones. ¿Y cómo podemos calcular la concentración de protones? Pues yo tengo el pH que es igual a 1, esto me indica que la concentración de protones es igual a 0,1 molar, que es igual a la concentración inicial del ácido nítrico. En el caso 2, en el caso del ácido acetil salicílico, fijaros que el enunciado sí que nos ha dado la constante de acidez. Eso es porque es un equilibrio. Y como en todos los ácidos, protón más el anión correspondiente. Aquí, como sí que tenemos un equilibrio, la concentración inicial menos X. Así que si queremos calcular la concentración inicial, primero tendremos que calcular X y después la concentración inicial. X, ¿cómo lo calcularemos? Pues como hemos hecho antes, X es igual a la concentración de protones. En este caso, el pH es igual a 2,24, lo que hace que la concentración de protones sea igual a 10 a la menos 2,24, que es igual a 5,75 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, con la constante de acidez, que nos da el enunciado, que es 3,1 por 10 a la menos 4, sustituimos esto y la X sabemos el valor, que es 5,75 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido entre la concentración inicial menos 5,75 por 10 a la menos 3, y esto nos da que la concentración inicial del ácido acetil salicílico es 0,11 molar. Y por último, en el caso del 3, que es el hidróxido de sodio, es una base, fijaros que el enunciado tampoco nos da una constante de basicidad, por lo que tenemos que saber también nosotros que es una base fuerte. Las bases fuertes en agua se crea el catión correspondiente más este ion OH negativo. Al igual que nos pasaba con el ácido fuerte, al inicio tenemos una concentración inicial y al final tenemos nada, concentración inicial. Es decir, que la concentración inicial es igual a la concentración de OH negativos. En este caso nos dicen que el pH es igual a 12, por lo que tengo que calcular el pOH, que recordar que es 14, menos pH. En este caso el pOH es igual a 2, por lo que la concentración de OH negativo es igual a 10 a la menos 2, es decir, 0,01 molar. Y esto es igual a la concentración inicial que teníamos del hidróxido de sodio. Y después tenemos el apartado B, que en el apartado B nos dice que sin hacer ningún tipo de cálculo, ¿qué pasaría si mezcláramos a volúmenes iguales HNO3 0,1 molar más NaOH 0,01 molar a igual volumen? ¿De acuerdo? ¿Qué pH obtendríamos? Pues bien, recordar que un ácido y una sal siempre reaccionan formando la sal correspondiente, en este caso NaNO3, más agua. Pero, ¿cuál es nuestro reactivo limitante? Del que hay menos concentración, porque la reacción es 1:1. Por lo que, aparte de tener esto en la disolución, tendremos un exceso de HNO3.
Así que como tendremos un exceso de ácido fuerte, este ácido tendrá su disociación en agua formando esto de aquí. Por lo que fijaros que tendremos H3 o más, es decir, tendremos protones. Así que el pH de esta disolución sería ácido. Recordar también que las sales en agua se disocian totalmente en sus iones, pero que tanto uno como el otro no pueden ir para atrás porque provienen de un ácido fuerte. Así que lo que tendremos en disolución será esto y esto de aquí. Lo que nos aporta acidez o basicidad son este H3 o más, así que el pH de esta disolución, de juntar estas dos disoluciones a igual volumen, sería un pH inferior a 7, es decir, un pH ácido. Y con todo esto ya hemos resuelto todos los ejercicios de este modelo cero de la Comunidad de Madrid para las PAU del 2025 de Química. Recordar que en nuestra página web, donde podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo, aparte de este examen de la Comunidad Autónoma de Madrid, podréis encontrar todos los modelos ceros de diferentes comunidades autónomas. No están todas aún, pero semana a semana vamos a ir publicando más. Si vosotros queréis que publiquemos el de vuestra comunidad autónoma antes que otro, escribirme y sin ningún problema. Si yo tengo pensado que el siguiente sea Cataluña, pero me decís que queréis el de Murcia, pues lo subiremos sin ningún tipo de problema. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle me gusta, compartir, comentar. Y como siempre, muchísimas gracias por aprender química con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.